mi nombre es Vivencio Barrios, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y hoy hemos estado debatiendo en un focus sobre el control de los factores de riesgo, en los pacientes de muy alto riesgo. Para ello hemos contado con Carlos Escobar, que es médico del Hospital La Paz, y con Juan Cosín, que es médico cardiólogo del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Hemos abordado cuál es el manejo del paciente de alto riesgo en cuanto a cuánto bajar la presión arterial y hasta cuánto bajarla, y ese es el tema que nos ha explicado y que nos ha discutido Carlos Escobar. Entonces, Carlos, ¿cuál sería tu enfoque de hasta cuánto bajar la presión arterial y con qué bajar la presión arterial en el paciente? Bueno, realmente hasta hace pocos años la hipertensión arterial realmente tenía muchísima importancia. En todos los congresos se hablaba mucho de la hipertensión arterial y parece que en los últimos años, sobre todo a raíz de las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión Arterial de 2013, al tener unos objetivos de presión arterial más laxo, parece que todos nos hemos relajado, y como indican los últimos estudios, como son datos del estudio Iberican, la realidad es que estamos empeorando en el control de la presión arterial y eso es algo que debiera preocuparnos. En el año 2007, el objetivo de presión arterial en el paciente con cardiopatía isquémica era conseguir una presión arterial menos de 130-80 milímetros de mercurio, pero parece, sobre todo por su análisis de diferentes trabajos, pues como el OnTarget, el Value, el Invest, etcétera, que pues reducir excesivamente la presión arterial, sobre todo en pacientes de alto riesgo, podría ser perjudicial. El problema es que eso se le ha dado excesiva importancia y nos hemos relajado. La curva en J existe y es verdad que reducir mucho la presión arterial puede ser perjudicial, pero si uno ve o analiza esos estudios, realmente empieza a ser perjudicial cuando bajamos menos de 120 de la presión arterial sistólica o menos de 70 de la presión arterial diastólica. Pero realmente, si nosotros vamos a los objetivos que ha planteado la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2013, realmente se ha relajado excesivamente. Es decir, tenemos un objetivo de presión arterial general para toda la población de menos de 140-90, para el diabético menos de 140-85 y para el muy anciano, a partir de los 80 años, pues ya menos de 150-90. Pero la realidad es que prácticamente un 40-50% de los pacientes actualmente están mal controlados. Y por otra parte, recientemente ha salido publicado datos del estudio SPRING, que se publicará en noviembre. De momento ha habido un avance de los estudios de un ensayo clínico que se ha tenido que interrumpir precozmente y que dice que bajar en determinados pacientes de alto riesgo, bajar por debajo de menos de 120 de presión arterial sistólica, parece que es mejor que dejarlo en menos de 140. Entonces, realmente ahora mismo, ¿cuál es el objetivo de presión arterial? Pues es difícil saberlo. Mi impresión es que realmente lo que hay que hacer es algo parecido a lo que se hace con la diabetes, es decir, hay que adaptar el objetivo de presión arterial al tipo de paciente que hay, pero no en términos genéricos, hipertenso, cardiopatía isquémica y ya está, sino no todos los pacientes con cardiopatía isquémica son exactamente iguales. Es decir, pacientes con cardiopatía isquémica que a lo mejor han tenido un síndrome coronario agudo con elevación del ST, con una lesión o dos, se les arregla durante el cateterismo y ya está, y se quedan con fracción de eyección normal, pues esos pacientes, sobre todo si son jóvenes, probablemente haya que bajar la presión arterial por debajo de 130-80, incluso en algunos pacientes algo más. En cambio, en aquellos pacientes que sean más ancianos o que tengan enfermedad difusa, pues en esos pacientes con bajar de 140-90 sea suficiente. Es decir, un poco como pasa con la hemoglobina glicada, es decir, adaptarlo a las características de cada paciente. ¿Y tú crees, Carlos, que este relajamiento, ese aumento de la inercia terapéutica ha podido venir de una excesiva preocupación por bajar demasiado la presión arterial? Es decir, ¿tú crees que la curva en J se ha implementado tanto en la mente de los médicos que ha hecho que el médico se relaje y haga que ese control de presión arterial haya incluso empeorado en los últimos meses? Sí, es decir, antes de hablar de la curva en J y cuando se hablaba de unos objetivos más estrictos de presión arterial, había prácticamente, con los objetivos del 2013, un 40% de pacientes mal controlados. Y ese 60% que estaban bien controlados, pero que la mayoría estaban en 13, 130, 140 de sistólica, es decir, tampoco mucho más. Ahora nos hemos relajado y, de hecho, en los congresos prácticamente no se habla de hipertensión arterial y la realidad es que estamos empeorando el control de la presión arterial y hay un 45-50% de pacientes que están mal controlados con los objetivos del 2013, que son más laxos. Y lo que es más preocupante es que
no tenemos esa sensación de gravedad con respecto a la hipertensión arterial, porque entre otras cosas cada vez se está volviendo a utilizar más la monoterapia. De hecho, la monoterapia está siendo más empleada que la terapia combinada, cosa que antes no ocurría. Y insistiendo sobre el mismo concepto, ¿tú crees que en el futuro puede volverse de nuevo a la tendencia antigua de que tenemos que bajar la presión arterial más y esa preocupación por la curva en J puede no ser tan importante y quizás sea más preocupante dejar al paciente mal controlado que dejar al paciente con presión un poquito más baja de lo que uno podía esperar en un principio? A ver, evidentemente se tienen que adaptar. De hecho, en el statement que ha publicado la Sociedad Americana de Cardiología, ya habla que en determinados pacientes de alto riesgo con cardiopatía isquémica, como aquellos que tienen enfermedad pues carotidia, aneurisma de aorta, etcétera, ya había que plantearse bajar de menos 130 a 80. Yo lo que creo es que, salvo que seas muy anciano o tengas muchas comorbilidades, que en ese caso te puedes plantear menos de 150 a 90, en todos los pacientes hay que bajar de 140 a 90, en determinados pacientes de alto riesgo, sobre todo si son jóvenes, bajar por debajo de 130 a 80 y cuando el sprint se publique y se definan los diferentes subestudios, incluso habrá algún subgrupo de pacientes que haya que bajar un poquito más. Yo creo que el mensaje es claro y es que es mandatorio bajar la presión arterial por debajo de 140-90 para todos los pacientes y quizá lo demás sean algunas excepciones puntuales como pueda ser el diabético o el paciente anciano. Y en cuanto a los lípidos, Juan, ¿cómo está la situación? Es decir, ¿cuánto tenemos que bajar el LDL? ¿Hasta cuánto? ¿Tenemos un fondo en el cual no debemos seguir bajándolo? Yo creo que el tema del LDL es mucho más sencillo, Vivencio. Yo creo que el LDL hasta ahora lo que se ha visto es que cuanto más lo bajemos, mejor para el paciente, ¿no? Menor riesgo de eventos, especialmente el paciente en prevención secundaria, el paciente de muy alto riesgo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso no hay dudas. Ahora tenemos datos del IMPROVE-IT, tenemos datos de estudios de seguridad, pero que sí que estimaron los eventos como son el Odyssey Outcomes y el Odyssey Long Term y el OSLER, en el que se vieron que reducir mucho más el colesterol, mucho más allá de lo que habíamos reducido hasta ahora, es beneficioso para nuestros pacientes. También tenemos datos de metaanálisis, un metaanálisis que se publicó en JACC el pasado mes de agosto, en el que los resultados fueron clarísimos, que cuanto más reducimos el LDL, menos riesgo de eventos tienen nuestros pacientes. Y lo que está también bastante claro es que no existe esa curva en J. O sea, no tenemos problemas por bajar mucho el colesterol, no aumenta el riesgo de otros eventos adversos, otros efectos adversos, como puede ocurrir con la presión arterial o como puede ocurrir con las hipoglucemias en el caso de los diabéticos. Yo creo que el LDL es mucho más sencillo que la hipertensión. O sea, que da la sensación de que no hemos encontrado fondo, que seguimos bajando y seguimos beneficiando al paciente. Exacto, yo creo que... Y un poco en la misma línea, ¿tú crees que eso va a modificar las guías en los próximos años, en los próximos meses? ¿Puede haber algún cambio de objetivos, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo, que les exijamos aún tener un LDL todavía más bajo? Fíjate que yo con las guías no me atrevo a opinar, porque yo nunca pensé que los americanos, después de meternos en la cabeza el objetivo del LDL 70, que era tan importante, el ATP3 tantas veces lo repitió, estábamos todos absolutamente focalizados. Pensábamos que las guías americanas de la AJCC iban a rebajar más los objetivos y todo lo contrario, dijeron que había que poner una estatina y olvidarnos. Yo pienso que el objetivo del LDL, que es posible que que está claro que cuanto más bajemos el LDL mejor, pero lo que ocurre es que de momento nos tenemos que conformar con el 70, porque es que lo que ocurre en la práctica clínica es que pese a tener clarísimo que el LDL cuanto más bajo mejor, luego vamos a los registros y lo que vemos es que no, o sea, que el LDL es el factor de riesgo que peor controlado tenemos. Solo tenemos un 20 o un 30% de pacientes bien controlados con un LDL por debajo de 70. Es posible que cuando tengamos nuevas herramientas como los inhibidores de la PCSK9, que podamos llegar más bajo con el control del LDL, se puedan modificar los objetivos, pero de momento con las herramientas que tenemos, ojalá pudiéramos tener más pacientes en objetivo por debajo de 70, ¿no? Yo creo que no queda ninguna duda que el tratamiento fundamental en la dislipemia es la estatina, es decir, las estatinas son los fármacos que han demostrado más evidencias desde el punto de vista científico, no queda ninguna duda, y probablemente estatinas potentes, estatinas que reduzcan mucho el LDL. Pero ¿cuál sería el posicionamiento de ahora de ezetimibe después de los datos del estudio IMPROVE-IT? Hombre, yo creo que IMPROVE-IT nos ha desvelado la incógnita que teníamos con ezetimibe. Sabíamos que ezetimibe era eficaz reduciendo un 15, 18, un 20% el LDL pacientes que llevaban una estatina,
pero teníamos dudas de si eso reducía eventos, y con Impruvit ha quedado claro. O sea, Impruvit demuestra que ezetimibe, además de reducir LDL, reduce eventos coronarios. Eso está claro. Por tanto, yo creo que en el armamento terapéutico lo has expuesto muy bien. Tenemos estatinas, tenemos ezetimibe, pero inhibidores de PCSK9 están ya, o sea, están ahí en la puerta. Ya no podemos decir que es el futuro porque es el presente. Incluso en varios países europeos ya están comercializados. ¿Y qué expectativas le ves tú a estos fármacos que son tan reductores de colesterol LDL? Las expectativas son excelentes. Yo creo que son fármacos que, como muy bien has dicho, claramente reducen el LDL de forma muy eficaz y además con una excelente tolerancia. Se toleran muy bien. El número de efectos adversos ha sido mínimo, tal vez un ras cutáneo, el punto de inyección y poco más. Lo que ocurre es que la duda que tenemos con los inhibidores de la PCSK9 es el precio que va a tener. Y yo creo que eso sí que puede ser un factor limitante. Tal vez no para nosotros, pero seguro que para la administración. Porque claro, si reduce eventos, como se ha visto en el Odyssey Long Term o en el Osler, habrá que ver cuál es el precio que tienen que tener para ser coste eficaces y a partir de ahí utilizarlos. Pero yo creo que, vamos, el beneficio va a ser claro. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo creo que hemos cubierto el tema, hemos hablado de cuánto de importante es bajar la presión arterial, de cuánto de importante es abandonar esa inercia terapéutica que nos puede hacer relajarnos en nuestros objetivos y mantener a los pacientes con presiones arteriales por encima de 140-90, con el consiguiente riesgo para esos pacientes, cuáles serían los tratamientos más adecuados en la hipertensión, y luego hemos enfocado desde el punto de vista lipídico cómo claramente reducir el colesterol LDL cuanto más bajo mejor, y sobre todo en los pacientes de alto riesgo, y cómo ya las herramientas terapéuticas no son solamente la familia de estatinas, sino incorporamos ezetimibe desde ya, y por supuesto desde muy prontito incorporaremos también inhibidores de PCSK9. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Carlos. Espero que esta sesión haya sido de vuestro interés.